Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es nuestro tema de Superlative Adjectives, los adjetivos superlativos. Ok, veamos. Un adjetivo superlativo, para expresarse con propiedad en inglés, es básico para hacer comparaciones hoy en nuestro día. Usamos los comparativos o los superlativos en muchas ocasiones, así que es muy importante poder utilizarlos correctamente. El día de hoy vamos a repasar un poco lo que son sus reglas básicas dentro del superlativo en la gramática inglesa, y también lo vamos a ver en práctica dentro de unos ejercicios o en unas oraciones. Un adjetivo superlativo es aquello que vamos a utilizar para expresar algo de alguien, quien va a sobresalir o va a destacar sobre alguno. El equivalente del adjetivo superlativo en español podría decir divertidísimo, más alto, más delgado, más pilas, más inteligente, etcétera, etcétera. Para construir nuestros adjetivos superlativos es necesario de que nosotros anotemos 3 letras al final de este adjetivo, que sería EST. Aparte de anteponerle el artículo G. ¿Para qué nos va a servir un superlativo dentro del idioma o la gramática inglesa? Bueno, primero debemos de saber 3 cosas importantes o 3 reglas básicas donde nosotros vamos a utilizar los adjetivos, o en 3 grupos que nosotros los vamos a dividir. Tenemos, por ejemplo, el adjetivo por sí solo, que es el que nos va a describir una cualidad sobre alguna persona o sobre alguna cosa o sobre algún animal. Veamos los grupos en los que se dividen los superlativos. Tenemos en primer lugar que el adjetivo en su grado de positivo se limita a describir una cualidad de la persona u objeto del que nosotros vamos a hablar dentro de nuestras oraciones. Por ejemplo, tenemos aquí good, que quiere decir bueno, bad quiere decir malo, little quiere decir pequeño, much o money quiere decir mucho. Segundo, tenemos el adjetivo como su grado de comparativo o comparación. Dice que nos destaca la inferioridad o superioridad de una persona o cosa al respecto de otra, agregándole ER al final de los adjetivos, aunque tenemos sus excepciones. Por ejemplo, tenemos better, mejor que, worse, peor que, less, menos que, y more, más. Eso es lo que nos quiere decir. También lo que nosotros tenemos que estudiar hoy es el adjetivo superlativo, el cual nos indica que el sujeto posee la cualidad en el grado más alto, superioridad por encima de todos los demás, anteponiéndole las 3 letras que serían EST. Aunque en algunos tenemos excepciones, como podemos ver en nuestra tabla, que tenemos best, que quiere decir el mejor, worse, quiere decir el peor, less, quiere decir el menos, y most, que quiere decir lo más. Cuando nosotros los aplicamos ya dentro de nuestras oraciones, vamos a anteponerle el artículo G, que lo vamos a ver en ejemplos más adelante. También dice de que por lo tanto nosotros vamos a utilizar el superlativo cuando queremos destacar que nuestro sujeto se encuentra en un extremo superior a una cualidad y nunca va a estar en el extremo inferior. Ahora bien, tenemos 6 reglas que nos destacan o tenemos que tener en claro para formar nosotros nuestro superlativo dentro de nuestro idioma inglés. Dice aquí que el superlativo siempre va a ir precedido por el artículo D, agregándole EST al final del adjetivo. En el caso de los adjetivos de una sola sílaba, formamos el superlativo añadiendo EST al final de estos. Tercero, si el adjetivo tiene 2 sílabas, podemos añadir EST o bien poner la palabra most delante del adjetivo. En muchos casos se utilizan las 2 formas, pero una es más habitual que la otra. Por ejemplo, must.
Siguiente, dice de que si nuestro adjetivo tiene 3 sílabas o más, formaremos el comparativo agregándole la palabra most o la palabra import o the most important, ¿ya? Cuando el adjetivo termina en consonante más vocal más consonante, entonces nosotros a la última consonante lo vamos a doblar antes de añadir EST al final de estos. Y también nos dice que si nuestro superlativo termina en Y, debemos cambiarla por una I latina, agregándole IST al final de estos para poder formar nuestros superlativos en ellos. Por ejemplo, veamos aquí los ejemplos donde ponemos en práctica nuestras reglas gramaticales de los superlativos. Cuando terminan en Y, por ejemplo, tenemos happy, happiest, que nos decían en la regla de que si terminan en Y, vamos a cambiar la Y por I latina y agregándole EST al final de estos, como lo podemos ver en nuestro ejemplo. Cuando terminan en consonantes, decía nuestra regla, consonante, vocal, consonante. ¿Qué es lo que sucede? Ponemos doble consonante más EST al final de estos. Por ejemplo, say, saydes, fat, fades. Y cuando nuestro adjetivo es normal, por ejemplo, nice, cool, sweet, lo único que vamos a hacer, si es nice, agregarle EST al final para que se pueda formar su superlativo. En cool vamos a agregar EST al final y sweet vamos a agregarle también EST al final de este para que se pueda formar su superlativo. Ahora lo vamos a poner en práctica en los siguientes ejercicios. Ok, veamos aquí nuestros ejemplos poniéndolos en práctica con las reglas que hemos visto hasta el momento. Tenemos, por ejemplo, the number 1. He is funniest guy of my group. Él es el chico más gracioso de mi grupo. Como podemos ver nosotros aquí, se está cumpliendo la regla al indicar de que tenemos el artículo G. Hemos cambiado la Y o la Y al final. Recordémonos de que nuestro adjetivo es funny, de divertido, y aquí dice funniest. Y tenemos nuestro complemento que sería guy of my group. Tenemos nuestro segundo ejemplo. That room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa. Ok, igual, tenemos ahí nosotros que hemos puesto en práctica nuestras reglas gramaticales. Por ejemplo, tenemos el artículo G, que sería más EST al final de nuestro adjetivo. Recordémonos que nuestro adjetivo es cool y nosotros lo hemos hecho su modificación, o más bien lo hemos convertido en un superlativo que sería EST al agregarle al final de nuestro adjetivo. En la número 3 tenemos This puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario. Tenemos también nuestra regla gramatical, que sería el artículo G, y recordémonos de que sería pretty que sería bonito o lindo, y aquí nosotros lo hemos puesto en un superlativo que sería sería EST. Hemos cambiado la Y por la I, agregándole el EST. This puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Y por último tenemos This is the coldest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto. Tenemos ahí también lo que sería nuestra regla gramatical, que sería agregarle el artículo D. Hemos cambiado la Y, que recordemos de que nuestro
adjetivo sería cloudy, que sería nublado, y lo hemos agregado la I latina más EST, como nos indicaba nuestras reglas gramaticales. Recordémonos de que dice también de que si nuestro adjetivo termina en consonante vocal más consonante, el acento va en la última sílaba, doblamos o agregamos otra consonante y después agregamos la terminación EST. Y también vamos a ver ahorita un ejemplo donde nosotros vamos a poder agregar la palabra must en lugar de que estemos agregando nosotros EST a nuestro adjetivo. Entonces vamos a añadir la palabra must a las palabras más largas. Por ejemplo, expensive, beautiful. Las palabras que tienen 2 sílabas son donde nosotros vamos a agregar la palabra must, sin descuidar nuestra regla gramatical, que es agregarle el artículo the al final de estos. Por ejemplo, ok, tenemos aquí 2 ejemplos en donde nosotros estamos omitiendo lo que son las letras EST al final de nuestros adjetivos. Por ejemplo, tenemos aquí, there are the most expensive shoes in the store. Estos son los zapatos más costosos. Ok, veamos nuestros ejemplos en donde vamos a utilizar la expresión must. Dice, there are the most expensive shoes in the store. Estos son los zapatos más costosos en la tienda. Si se dan cuenta, estamos nosotros cumpliendo con nuestra regla gramatical, que es utilizar el artículo the, la expresión must, antes de lo que sería nuestro adjetivo, que sería expensive, el cual nos está indicando que son costosos. Tenemos nuestro ejemplo número 2. The roses are the beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. Igual, si nos podemos dar cuenta, tenemos nosotros lo que son el artículo the, precedido de la expresión must, más nuestro adjetivo, el cual es el que nos está calificando aquí, que sería beautiful, que nos está indicando que las rosas son las flores más bellas que tenemos nosotros en el jardín. Podemos utilizar la expresión must cuando nuestro adjetivo tiene 2 sílabas. En este caso sería beautiful, que tiene 2 sílabas, y expensive, que también está dividida en 2 sílabas. También tendríamos nosotros nuestros adjetivos, los que omiten estas reglas gramaticales, el cual vimos al principio dentro de nuestro cuadro, donde teníamos good, bad, little, much, better, worse, less, more, best, worse, less y most. Aquí tenemos nosotros entonces lo que sería cómo formar nosotros nuestros adjetivos superlativos, sus reglas gramaticales, en donde nosotros las estamos poniendo en práctica. Vamos a ver nuestro siguiente punto, que sería el uso del auxiliar me. Me Continuando con nuestro estudio del día de hoy, vamos a ver el uso del auxiliary me. Me es un auxiliary de los verbos en su tiempo modal, el cual significa una posibilidad de algo que pueda suceder. Concretamente quiere decir podría o puede que, es posible que, y tenemos algunos verbos, en este caso serían auxiliares de este tipo, el cual nos puede indicar algo que pueda suceder en su tiempo futuro, como can, will, will, shall. Estos últimos 2 vienen de la misma rama de me, que son tiempos verbales modales. Y se pueden utilizar en todos los personal pronouns, en todos los pronombres personales o en todos los subjects. No tiene un distintivo el cual indica que solamente en algunos, sino que se pueden utilizar en todos en este caso.
Ok, veamos las oraciones en su forma afirmativa. Tenemos, she may take the children with her to Houston. Ella podría llevar a los niños con ella a Houston. Eso es lo que nos está indicando nuestra primera oración. Si podemos ver, tenemos me antecedido de take. Take sería en este caso nuestro verbo, el cual está indicando aquí. También tenemos en nuestra oración número 2, he may lend us the money which we need. Él podría prestarnos el dinero que necesitamos, nos está indicando en nuestra segunda oración. Dice la regla gramatical que nuestra regla gramatical del uso del me dice de que debe de ir precedido por el verbo en su forma infinitiva sin agregarle la palabra to. Por eso de que si podemos ver ahí, tenemos resaltado lo que es nuestro auxiliar, que sería me, y tenemos subrayado los verbos, que sería take y lend. Ahora bien, veámoslo nosotros en nuestra forma negativa. Dice, she may not take the children with her to Houston. Ella no podría llevar a los niños con ella a Houston. Si se dan cuenta, tenemos la expresión not en medio del auxiliary may y del verbo en su forma infinitiva. Si nos damos cuenta, no cambia el verbo. El verbo sigue igual, lo único que hicimos fue agregarle la palabra not en medio del auxiliar y del verbo. He may not lend us the money which we need. Él no podría prestarnos el dinero que necesitamos, nos indica a nosotros en nuestra oración. El cual quiere decir una posibilidad de algo, de un ruego, de algo que podría suceder. Eso es lo que nos está indicando nuestras expresiones del auxiliary may. Una posibilidad de algo que pueda suceder en forma afirmativa o algo que pueda suceder en forma negativa. También podemos utilizarlo nosotros en nuestras interrogativas. Por ejemplo, ok, veamos en la forma interrogativa del auxiliary me. Dice, may she take the children with her to Houston. ¿Podría ella llevar a los niños con ella a Houston? Recuerden que para los interrogativos siempre los auxiliares pasan en primer lugar, precedido de lo que son los personal pronoun, y después sigue el verbo y el complement de la oración. Para que se vuelva un interrogativo debemos de agregarle el question mark al final, que sería nuestro signo de interrogación. La número 2 tenemos may he lend us the money which we need. ¿Podría él prestarnos el dinero que nosotros necesitamos? Estamos nosotros haciendo una posibilidad dentro de nuestra pregunta. May, que es nuestro auxiliar, pasa en primer lugar, igual precedido de lo que sería nuestro personal pronoun, seguido de lo que son nuestros verbos, que sería take, que sería lend, ¿verdad? Tenemos lo que son nuestros signos de interrogación o nuestros question word para que se pueda formar el interrogativo dentro de nuestra oración. Recordemos de que me es un auxiliar en el cual nosotros podemos utilizarlo en todos los personal pronouns. Esperamos haber aclarado bastantes dudas y que les haya servido la lección del día de hoy.